¿Y si te dijera que una sola pregunta susurrada por un niño de 6 años tiene el poder de hacer añicos el imperio de un multimillonario y reconstruirlo sobre una base que el dinero no puede comprar? Quédate conmigo porque estás a punto de presenciar un secreto que ha permanecido oculto en el corazón de Barcelona. En una gélida noche de noviembre, en los muros centenarios de una institución olvidada, un hombre que lo tenía todo está a punto de perderlo todo, para encontrar algo infinitamente más valioso. Lo que descubrirás es tan impactante, tan profundo, que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la riqueza, la familia y el verdadero significado del éxito. ¿Estás preparado para que tu mundo se ponga patas arriba antes de que desvelemos el misterio? Si te gustan las historias que te llegan al alma y te dejan sin aliento, haz clic en Me gusta, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ni un segundo de esta increíble transformación. Y cuéntanos en los comentarios qué crees que puede decirle un niño huérfano a un hombre que puede comprar el mundo entero. Las respuestas te sorprenderán. La escena se sitúa en Barcelona, en el histórico Hogar de la Misericordia. Es una noche de noviembre cuando todo está a punto de cambiar de una forma que nadie podría prever. Alejandro Vega, 42 años, con un patrimonio neto que roza los 4.500 millones de euros, ha venido para lo que él considera una simple y rutinaria donación al orfanato más antiguo y necesitado de la ciudad. Pero el destino le tiene preparada una emboscada. En un dormitorio escasamente iluminado, 3 niños pequeños, sentados en una misma cama, lo observan con unos ojos tan grandes y llenos de una esperanza casi dolorosa que parecen faros en la penumbra. El más pequeño de ellos, de apenas 6 años, con una voz apenas audible, pero cargada de una sinceridad devastadora, susurra una pregunta. Una pregunta de 6 palabras que atravesará la armadura de Alejandro como si fuera de papel. Señor, ¿por qué nadie nos quiere? Lo que sucede en los siguientes 30 segundos no solo cambiará la vida de 4 personas para siempre, cambiará la definición misma de la palabra familia. Porque a veces una pregunta lanzada desde la más pura inocencia puede desenterrar la verdad más profunda y secreta de nuestro corazón. Y Alejandro Vega, el rey de las finanzas, el titán de los mercados, está a punto de descubrir que detrás de cada uno de sus miles de millones se esconde un vacío tan abismal que solo el amor en su forma más inesperada puede llegar a llenar. El Hogar de la Misericordia se erigía casi como un fantasma del pasado en el corazón del barrio gótico de Barcelona. Sus antiguas paredes de piedra ennegrecidas por los siglos habían sido testigos silenciosos de más de 150 años de historias de abandono y supervivencia. Era una noche fría de noviembre cuando Alejandro Vega, magnate y multimillonario, cruzó el umbral de su portón de madera maciza. Su abrigo de cachemira, valorado en miles de euros, era un grito de opulencia que contrastaba brutalmente con la austera y humilde atmósfera del lugar. A sus 42 años, Alejandro era la personificación del éxito hecho hombre. Su fortuna, estimada en 4.500 millones de euros, no solo lo había convertido en uno de los hombres más influyentes de España, sino de toda Europa. Fondos de inversión de riesgo, sociedades de gestión de patrimonios, participaciones estratégicas en multinacionales de tecnología y energía. Todo llevaba su sello, su firma, su implacable visión para los negocios. Había acudido esa noche como cada año para formalizar su donación anual al orfanato. Para él,
Era un gesto más, una transacción calculada para optimizar su declaración fiscal, más que un acto de verdadera filantropía. La hermana Teresa, la directora del centro, una mujer de 75 años, con unos ojos azules que parecían contener la sabiduría de los océanos, lo recibió con una sonrisa serena, en su despacho, un cuarto espartano, donde los únicos lujos eran los dibujos infantiles que cubrían las paredes. Le mostró con paciencia los balances del año, las necesidades más urgentes que el dinero de Alejandro cubriría un sistema de calefacción nuevo para combatir el invierno que se avecinaba, alimentos no perecederos para la despensa, libros de texto para el próximo trimestre. Alejandro escuchaba con una atención fingida, su mente ya en otra parte repasando los detalles de una videoconferencia crucial con inversores de Singapur, programada para la mañana siguiente. Firmó el cheque con un movimiento rápido de su pluma de oro, sin siquiera detenerse a mirar la cifra. Para él, era una cantidad insignificante calderilla. Cuando se levantó para marcharse con la prisa del hombre cuyo tiempo vale oro, la hermana Teresa hizo algo completamente inesperado. Con una voz que era a la vez dulce como la miel y firme como la roca, le preguntó: «Señor Vega, ¿le gustaría conocer a los niños antes de irse? Están a punto de cenar. Un simple saludo de su parte significaría mucho para ellos». Alejandro miró su reloj de platino. Era tarde, su chofer le esperaba. Pero había algo en el tono de la religiosa, una mezcla de ruego y desafío, que le impidió negarse. Quizás fue un destello fugaz de culpa, un remordimiento por la frialdad de su donación, por su desconexión total con la realidad de aquel lugar. Asintió forzando una sonrisa. Siguió a la hermana Teresa por pasillos largos y resonantes cuyas paredes desnudas habían sido transformadas en lienzos gigantes por los propios niños. Murales llenos de colores vivos y formas imperfectas que gritaban vida en medio de la penumbra. El olor a sopa de verduras y a cera de limpiar flotaba en el aire. El comedor era un estallido de vida. Un centenar de pequeños rostros inclinados sobre sus platos humeantes de macarrones con tomate. El murmullo constante de conversaciones infantiles, risas y el tintineo de los cubiertos llenaba el espacio. Al ver a aquel hombre alto y elegante, muchos niños levantaron la vista, sus ojos llenos de una curiosidad desarmante, saludándolo con sonrisas tímidas y saludos susurrados. Subieron al segundo piso, donde los dormitorios estaban divididos por edades. Se detuvieron ante una puerta entreabierta, de la cual se filtraba una luz cálida y tenue. En el interior, sobre 3 pequeñas camas dispuestas una junto a la otra, como una pequeña fortaleza, estaban sentados 3 niños en pijama. Sus figuras se recortaban contra la luz, creando una imagen que se grabaría en la mente de Alejandro para siempre. Había un niño de unos 8 años con el pelo oscuro y revuelto y una mirada seria de hombrecito. A su lado, una niña de unos 7 años con unos penetrantes ojos verdes y 2 largas trenzas castañas que le caían sobre los hombros. Y acurrucado junto a ella, el más pequeño del grupo, un niño de no más de 6 años, con un rostro angelical enmarcado por rizos rubios y unos ojos azules tan claros como el cielo de verano. La hermana Teresa, con delicadeza, hizo las presentaciones. Eran Lucas Isabel y el pequeño Leo. 3 hermanos que habían llegado al hogar 2 años atrás, después de que un trágico accidente de coche se llevara a sus padres dejándolos solos en el mundo. Alejandro sintió una punzada extraña en el pecho, un movimiento sísmico en un lugar que creía muerto. 3 hermanos. Habían perdido absolutamente todo, pero de alguna manera, contra todo pronóstico, habían conseguido permanecer juntos.
Los observó sentados en aquella cama compartida, tan pequeños, tan vulnerables, y sin embargo unidos por un lazo invisible que ni la más cruel de las tragedias había logrado romper. Lucas el mayor, mostrando una valentía que no correspondía a su edad, se levantó de un salto. Con la solemnidad de alguien que ha tenido que crecer demasiado rápido, le tendió la mano a Alejandro. «Buenas noches, señor», dijo. Isabel sonrió con timidez, escondiendo parcialmente su rostro detrás de una de sus trenzas. Pero fue el pequeño Leo quien lo cambió todo. Con la espontaneidad y la falta de filtros propias de un niño de su edad, saltó de la cama y se acercó a Alejandro. Se plantó frente a él y alzó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos con esa inocencia aplastante. Y entonces, con una voz clara y temblorosa, hizo la pregunta que haría estallar la coraza de hielo que rodeaba el corazón del millonario durante décadas. «Señor, ¿por qué nadie nos quiere?». El silencio que siguió a esas 6 palabras fue absoluto, ensordecedor. Alejandro sintió como si el mundo entero se hubiera detenido, como si el tiempo se hubiera congelado a su alrededor. En esa pregunta tan simple y a la vez tan devastadora estaba contenido todo el dolor, toda la confusión y toda la soledad de 3 niños que no podían comprender por qué el universo los había abandonado de esa manera. No había rabia ni reproche en las palabras de Leo. Solo una curiosidad ingenua y dolorosa que buscaba desesperadamente una respuesta que Alejandro lo supo en ese instante ningún adulto en la tierra podía darle. Se agachó instintivamente, doblando las rodillas para quedar a la altura del niño, su corazón latiendo con una fuerza que no había sentido nunca. Por primera vez en décadas, el hombre que siempre tenía todas las respuestas no sabía qué decir. Todas sus habilidades para la negociación, todos sus éxitos empresariales, toda su astucia financiera no le habían preparado para esto. Eran armas inútiles frente a una pregunta tan pura y aniquiladora. Miró fijamente esos ojos azules que esperaban una respuesta, y luego alzó la vista hacia Lucas e Isabel, que lo miraban con la misma mezcla de esperanza y miedo. Y en ese preciso instante Alejandro Vega, el hombre que creía tenerlo todo, se dio cuenta con una claridad aterradora de que él era en realidad la persona más pobre de esa habitación. Porque él tenía dinero, poder, éxito y posesiones, pero nunca había tenido lo que esos 3 niños se ofrecían mutuamente sin condiciones, un amor incondicional, y la asombrosa capacidad de seguir creyendo en la bondad del mundo a pesar de las cicatrices. Y por primera vez en su vida, una nueva y extraña pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Y si era él quien los necesitaba a ellos mucho más de lo que ellos lo necesitaban a él? Alejandro permaneció agachado frente a Leo durante unos segundos que parecieron una eternidad, buscando desesperadamente las palabras correctas en el desierto de su alma. Finalmente, con una voz que sonaba extrañamente suave, una voz que ni él mismo se reconocía, explicó: «Eso no es verdad, campeón. No es que nadie os quiera. Es que las personas adecuadas todavía no os han encontrado». Leo inclinó su cabecita rubia, considerando la respuesta con esa profunda sabiduría inocente que solo los niños poseen. Lucas se acercó, posando una mano protectora sobre el hombro de su hermanito pequeño. «Perdónelo, señor», dijo con seriedad. «Leo siempre hace demasiadas preguntas». Isabel se unió a ellos, formando un pequeño frente unido. Con un orgullo infantil conmovedor, explicó cómo se cuidaban los unos a los otros. Lucas, que era el mayor, le ayudaba con los deberes difíciles de matemáticas. Ella le peinaba los rizos a Leo todas las mañanas para que no se le enredaran. Y Leo
Leo era el encargado oficial de hacerles reír con sus tonterías cuando estaban tristes. Alejandro escuchaba fascinado. Estos tres niños habían reconstruido su propio universo a partir de las ruinas de su vida. Habían creado su propia pequeña familia protegiéndose mutuamente de la única forma que conocían. No había un ápice de autocompasión en sus voces, solo un amor fraternal tan puro y tan fuerte que a Alejandro se le formó un nudo en la garganta. Lucas, con la precisión de quien lleva una contabilidad del dolor, reveló: «Llevamos aquí 2 años, 3 meses y 18 días». Isabel confesó en un susurro: «Al principio yo lloraba todas las noches, pero dejé de hacerlo. Lucas me dijo que a mamá y a papá no les gustaría vernos tristes». Mateo asintió solemnemente, añadiendo el detalle que terminó de romper el corazón de Alejandro. «Ahora solo lloramos un poquito los jueves por la noche, porque el jueves era el día que mamá hacía lasaña». El golpe fue brutal. Estos niños habían racionalizado su dolor, lo habían organizado y contenido concediéndose un único día a la semana para permitirse recordar lo que habían perdido. Alejandro había tratado con directores ejecutivos de multinacionales con menos control emocional que estos tres pequeños seres humanos. Cuando la hermana Teresa anunció que ya era hora de que se marchara, los tres niños se pusieron en fila como pequeños soldados para darle las gracias con una formalidad casi ceremonial. Pero Alejandro no podía moverse. Estaba anclado a ese suelo. Algo dentro de él, una vieja presa de hielo, se había agrietado y roto irremediablemente. Pidió con una voz que le temblaba ligeramente si podía quedarse un poco más. Los ojos de los tres niños se iluminaron como si acabara de anunciar la llegada de los Reyes Magos. Así comenzó la conversación más importante de la vida de Alejandro Vega. Descubrió que Lucas soñaba con ser médico para poder curar a la gente. Isabel quería ser maestra de infantil para leerles cuentos a los niños que no tienen. Y Leo quería ser astronauta para poder subir al cielo y darles un beso de buenas noches a papá y a mamá, que ahora son estrellas. Cada respuesta era un pequeño milagro de resiliencia, un testimonio de una esperanza que se negaba a morir. Estos niños que lo habían perdido todo conservaban una capacidad de soñar que Alejandro había olvidado hacía décadas, enterrada bajo capas de ambición y cifras. Cuando les preguntó si querían permanecer siempre juntos, los tres respondieron al unísono con un sí tan rotundo que hizo vibrar el aire. Lucas, el portavoz, explicó la cruda realidad. Muchas familias vienen a vernos. A algunos les gusta Isabel, a otros Leo, pero cuando descubren que somos tres y que no nos queremos separar, nunca cambian de idea. Dicen que somos demasiados. Y en ese momento Alejandro lo entendió todo. La verdad le golpeó con la fuerza de un huracán. Estos niños no habían sido abandonados porque no fueran dignos de amor. Habían sido descartados porque eran demasiado unidos, demasiado leales, demasiado complicados para la mayoría de las familias. Pero por primera vez en su vida, Alejandro pensó que quizás demasiado, era exactamente lo que él necesitaba. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Leo corrió hacia él y le rodeó las piernas con un abrazo repentino y fuerte. Con el rostro pegado a su pantalón, le preguntó: ¿De verdad vas a volver? Alejandro miró ese pequeño rostro lleno de una esperanza frágil y desesperada, e hizo la primera promesa en 30 años, que no nacía de un contrato sino del corazón. «Volveré», dijo. Y lo dijo en serio. Esa noche, Alejandro Vega no pudo dormir. En su espectacular ático dúplex en el barrio de Sarriá, un palacio de cristal y acero con vistas a toda Barcelona, se sentía como en una jaula.
Rodeado del lujo más exquisito y refinado, no podía dejar de ver tres pequeños rostros que lo miraban con expectación. Por primera vez en años, miró a su alrededor y vio su casa por lo que realmente era no un hogar, sino un museo frío y silencioso de su propio éxito. Ninguna risa infantil había rebotado jamás en esas paredes de diseño. Ningún dibujo con imanes había decorado nunca su frigorífico de acero inoxidable. Ningún cuento de buenas noches se había leído en aquellos sofás de piel italiana. ¿Estás sintiendo la emoción de esta historia? ¿Crees que Alejandro cumplirá su promesa y que estos niños por fin encontrarán un hogar? Si esta historia está tocando tu corazón, no esperes más. Dale un like y suscríbete al canal para seguir el viaje de Alejandro y estos tres pequeños héroes. Ahora continuamos con el video porque la parte más increíble está por llegar. A la mañana siguiente, Alejandro hizo algo impensable. Cogió su teléfono y con una calma que sorprendió a su propia asistente, canceló todas sus citas, incluida la crucial reunión con los inversores de Singapur. Luego se dirigió de nuevo al Hogar de la Misericordia. La hermana Teresa no pareció en absoluto sorprendida de verlo. Lo recibió con una sonrisa cómplice y le dijo: «Sabía que volvería. Hay algo especial en esa familia, ¿verdad?». Alejandro, sin rodeos, le explicó lo que había decidido durante su noche de insomnio. Quería adoptarlos, a los tres, juntos. La religiosa lo escuchó en silencio con atención, y luego con una gentileza infinita negó con la cabeza. Alejandro dijo: «Adoptar a 3 niños no es como comprar una empresa. No puedes adquirir una familia. Estos pequeños necesitan amor, estabilidad, tiempo, presencia constante». «Lo cambiaré todo», prometió Alejandro con una determinación feroz. «Delegaré responsabilidades, contrataré a los mejores gerentes, reduciré mis viajes. Haré lo que sea necesario. No puedo dejarlos aquí no después de conocerlos». «¿Por qué?», preguntó la hermana Teresa, sus ojos azules fijos en él, buscando la verdad detrás de sus palabras. Alejandro reflexionó un momento antes de responder con una sinceridad que nunca había usado en una sala de juntas. «Porque anoche, hablando con ellos, me sentí útil por primera vez en años, no por el dinero que podía darles, sino por ser simplemente yo. Y cuando cuando me abrazó, entendí qué es lo que me falta. Me falta una razón para vivir que no sea el próximo acuerdo, el próximo millón. Ellos son esa razón». Encontró a los 3 niños en el patio, jugando bajo la sombra de un tilo centenario. Cuando lo vieron, sus rostros se iluminaron y corrieron hacia él con un entusiasmo que era pura luz. Se sentó con ellos en un banco de piedra y, con el corazón latiéndole en la garganta, hizo la pregunta más importante de su vida. «Chicos, ¿qué os parecería si alguien quisiera adoptaros a los 3? Juntos, para siempre». Sus ojos se abrieron como platos llenos de una mezcla de shock, incredulidad y una alegría desbordante. Lucas, siempre el más cauto, pidió confirmación. «¿De verdad, a los 3 juntos? ¿Es eso posible?». Cuando Alejandro reveló que era él mismo quien quería ser esa persona, el silencio que siguió fue muy diferente al de la noche anterior. Este no era un silencio de dolor, sino uno lleno de asombro, de posibilidades, de sueños que de repente parecían al alcance de la mano. Leo fue el primero en romperlo. «Entonces, serás nuestro papá». Lucas, con la madurez forjada en la decepción, preguntó: «¿Y qué pasa si después te arrepientes?». Alejandro respondió con una vulnerabilidad que lo desarmó a él mismo. «Escuchadme bien.
No sois vosotros los que tenéis que tenerme suerte a mí. Soy yo quien tiene una suerte increíble de haberos encontrado. No me necesitáis vosotros a mí. Soy yo quien os necesita a vosotros para aprender qué significa de verdad ser una familia. Los tres hermanos intercambiaron una de esas miradas que solo los hermanos saben compartir, una comunicación secreta y silenciosa que contenía años de confianza y apoyo mutuo. Después de apenas un minuto, que a Alejandro le pareció una vida entera, Lucas habló en nombre de todos. No tenemos que pensarlo, dijo con una sonrisa que por fin alcanzó sus ojos. Queremos ser tu familia. En ese momento, sentado en un humilde banco de un orfanato de Barcelona, rodeado por tres niños que acababan de entregarle su confianza absoluta, Alejandro Vega se dio cuenta de que acababa de cerrar el negocio más importante, más valioso y más rentable de toda su vida. Y por primera vez, no tenía absolutamente nada que ver con el dinero. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad intensa y sorprendente. Alejandro se enfrentó al complejo laberinto burocrático de la adopción con la misma tenacidad que había usado para conquistar los mercados internacionales. Pasó por evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias de los servicios sociales y cursos intensivos de preparación para padres adoptivos. Mientras tanto, transformaba radicalmente su vida. Vendió el ático minimalista y frío de Sarriá y compró una hermosa casa en Sitges, con un gran jardín, 4 dormitorios luminosos y espacios diseñados para ser vividos y desordenados por niños. Delegó la gestión diaria de sus empresas, nombrando un nuevo CEO y reduciendo drásticamente sus viajes de trabajo a lo estrictamente esencial. Cada fin de semana sin falta visitaba a Lucas, Isabel y Leo en el hogar. Al principio los niños eran tímidos, casi temerosos de que todo fuera un sueño. Pero gradualmente se abrieron. Alejandro descubrió que Lucas era un pequeño genio de las matemáticas, que Isabel tenía un talento natural y asombroso para el dibujo, y que Leo era un inventor inagotable de historias fantásticas, protagonizadas por animales que hablaban. Una tarde Isabel le preguntó cómo debían llamarlo. Leo propuso Papá Alejandro, pero Lucas, siempre más directo, lo corrigió. Solo papá. Si va a ser nuestro papá de verdad, tiene que ser solo papá. Esa palabra papá resonó en el corazón de Alejandro como una promesa sagrada y una responsabilidad inmensa. En mayo, llegó la gran noticia. Todos los trámites habían sido aprobados. Los niños podían finalmente irse a casa con él. El día de la mudanza, los tres esperaban en la entrada del Hogar de la Misericordia con sus pequeñas maletas. Todo lo que poseían en el mundo cabía en 3 bolsas de lona, pero sus sonrisas valían más que todo el oro del mundo. Durante el viaje a su nuevo hogar, Leo preguntó si podían poner sus fotos en el frigorífico como en las familias de la tele. Alejandro les prometió que iban a llenar todo el frigorífico de fotos y dibujos. Improvisó las primeras reglas de la casa. 1. Cenar todos juntos siempre que sea posible. 2. Hacer los deberes antes de jugar. 3. Quererse mucho incluso cuando se peleen. Isabel preguntó: ¿vale también cuando Leo deja todos los juguetes tirados? Alejandro confirmó con una carcajada: sí, también entonces. La primera semana fue un caos maravilloso. Alejandro aprendió que los niños eran más ruidosos que cualquier sala de juntas, más desordenados que cualquier oficina y más exigentes que cualquier cliente, pero también eran infinitamente más gratificantes que cualquier éxito profesional. Descubrió el placer olvidado de preparar el desayuno para 4, de ayudar con ecuaciones de segundo grado, de leer cuentos de buenas noches hasta quedarse casi sin voz. La casa se llenó de risas, de discusiones sobre qué dibujos animados ver, de obras de arte pegadas con celo en cada pared. Una noche, mientras arropaba a Leo, el niño,
le confesó en un susurro: «Papá, ya no sueño con que mis otros papás son estrellas. Ahora sueño que estamos los cuatro juntos para siempre». Esa noche, Alejandro entendió que no solo había adoptado a 3 niños. Había ganado un propósito, una razón para despertarse cada mañana que iba mucho más allá de las fluctuaciones de la bolsa. Por primera vez en su vida, Alejandro Vega era verdaderamente, incalculablemente rico. Un año después, la casa de Sitges era irreconocible. Las paredes blancas y minimalistas ahora eran una galería de arte cubierta de dibujos coloridos, fotos familiares y diplomas escolares. En el jardín ahora había un columpio, un pequeño campo de fútbol y el huerto que Isabel había insistido en plantar para cultivar sus propios tomates. Alejandro había descubierto facetas de sí mismo que no sabía que existían. Se había convertido en un experto en curar rodillas raspadas, un erudito en el universo de los superhéroes y un cocinero especializado en macarrones con tomate y tortitas los domingos por la mañana. Sus antiguos colegas y socios apenas reconocían al hombre que ahora participaba en las obras de teatro del colegio y entrenaba al equipo de fútbol de Lucas. Durante una cena, Lucas, ya un preadolescente, observó: «Antes pensaba que las familias solo se hacían con los padres biológicos. Pero ahora sé que somos una familia de verdad, aunque nos hayamos elegido los unos a los otros». Isabel, que se estaba convirtiendo en una pequeña artista, había pintado un retrato de su familia, 4 figuras sonrientes frente a la casa y en el cielo 2 estrellas brillantes que, según ella, eran sus primeros padres velando por ellos felices. La historia de su increíble viaje familiar se difundió. Un artículo en un periódico nacional sobre el multimillonario que cambió su vida por 3 hermanos huérfanos tuvo un impacto inesperado y masivo. Decenas de familias contactaron con el Hogar de la Misericordia pidiendo información sobre adopciones y muchas declarándose dispuestas a acoger a grupos de hermanos. Movido por esta respuesta, Alejandro decidió llevar su misión un paso más allá. Creó la Fundación Familias Elegidas, una organización dedicada a promover y facilitar la adopción de grupos de hermanos y de niños considerados difíciles de colocar, financiándola con una parte sustancial de su fortuna. Su legado ya no serían los edificios ni las empresas, sino los hogares que ayudaba a crear. 5 años después de aquel encuentro que lo cambió todo, la familia Vega era conocida en toda España, no por su riqueza monetaria, sino por su extraordinaria historia de amor incondicional. Lucas, con 13 años, destacaba en ciencias firme en su sueño de ser médico. Isabel, con 12, había ganado varios concursos de pintura, y Leo, con 11, seguía siendo el corazón creativo y alegre de la familia. Pero lo más importante era que se habían convertido en una familia en el sentido más profundo de la palabra. Discutían y se reconciliaban, se protegían ferozmente, compartían alegrías y tristezas y construían un tesoro de recuerdos imborrables. Una mañana recibieron una llamada de la alcaldesa de Barcelona. El ayuntamiento quería instituir un nuevo premio anual para honrar a las familias adoptivas que habían marcado una diferencia en la comunidad y querían que ellos fueran los primeros en recibirlo. La ceremonia se celebró en el Saló de Cent del ayuntamiento, un lugar lleno de historia. Cuando Alejandro subió al estrado con sus 3 hijos a su lado, su discurso conmovió a todos los presentes. Recordó esa noche 5 años atrás y la pregunta que le había hecho Leo. Esa noche dijo con la voz quebrada por la emoción: «Un niño me preguntó por qué nadie los quería. Y yo no supe qué responder. Hoy sé la respuesta. No era verdad que nadie los quisiera. Simplemente el mundo aún no había entendido lo increíblemente especiales que eran.
Mirando al hombre en el que me he convertido gracias a ellos, puedo decir con total certeza que no fui yo quien los salvó a ellos. Fueron ellos quienes me salvaron a mí. Lucas tomó el micrófono para decirles a todos los niños que esperaban en hogares de acogida que nunca perdieran la esperanza, porque a veces de los encuentros más inesperados nacen las familias más maravillosas. Esa noche, sentados en el jardín, manteniendo su tradición mensual de mirar las estrellas, los chicos compartieron sus sueños. Leo, con una nueva sabiduría en sus ojos, recordó su pregunta de hacía tantos años. Papá dijo, ahora ya sé por qué nadie nos quería entonces. Era porque el universo estaba haciendo que te esperáramos a ti para poder ser la familia perfecta que somos ahora. Alejandro miró a los 3 adolescentes que habían transformado su existencia de una frenética carrera hacia el éxito a un viaje sereno hacia la felicidad. 5 años atrás era el hombre más rico y solitario de Barcelona. Ahora era simplemente papá y no cambiaría ese título por ningún otro en el mundo. Abrazando a sus 3 hijos bajo un manto de estrellas, Alejandro susurró la gran verdad que había aprendido. El amor es la única riqueza que se multiplica cuando se comparte. Y nosotros, chicos, somos la familia más rica del mundo. 4 corazones latían al unísono, un testimonio viviente de que las familias más hermosas no siempre nacen de la sangre, sino de la valiente decisión de amarse. ¿Te ha conmovido esta historia? ¿Te ha hecho reflexionar sobre cómo el amor tiene el poder de transformar vidas que parecían destinadas a la soledad? Si tú también crees que las familias más verdaderas nacen del corazón, que cada niño merece la oportunidad de ser amado, y que a veces una simple pregunta puede cambiar el destino de 4 personas para siempre, demuéstralo ahora mismo. Dale un poderoso me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite un recordatorio del poder del amor. Y ahora queremos escucharte, a ti. Cuéntanos en los comentarios. ¿Conoces historias de adopción que te hayan inspirado? ¿Crees que el amor es más fuerte que los lazos de sangre? ¿Piensas que todos merecemos una segunda oportunidad para crear una familia? Suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad para descubrir más historias que celebran el poder invencible del amor familiar, la fuerza inquebrantable de la esperanza y la magia que sucede cuando abrimos nuestro corazón a quien más nos necesita. Dale like, comenta, comparte y suscríbete. Porque cada historia como la de Alejandro y sus hijos nos recuerda que el verdadero amor no conoce límites y que a veces 6 pequeñas palabras susurradas por un niño pueden salvar 4 vidas. ¿Por qué nadie nos quiere? La respuesta, como hemos visto, puede cambiarlo todo.